Buenas tardes, hermanos. Estamos memorizando versículos del Antiguo Testamento y Dios mediante vamos a memorizar otros durante los próximos meses. Pero si ustedes tienen alguna idea, algún versículo que deseen que consideremos para memorizarlo, me avisan, por favor, para tomarlo en cuenta en los próximos meses. Y también, yo sé, a algunos de ustedes les gusta que cantemos himnos. Una hermana me dijo, hace mucho que no cantamos esto. Hace mucho que no. Si nos dicen, ¿verdad? Nos podemos preparar para poder cantarlos en los cultos, especialmente si le pueden decir, son amables decirle a nuestra hermana Mónica, ¿verdad? Madre, que es la que tiene organizado eso. Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias para el sermón esta tarde, Marcos 11. Marcos 11, y vamos a comenzar a leer en el versículo 12. Puestos de pie, por favor. Marcos capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 12 en adelante. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11 y el versículo 12. Les leo versículos 12, 13 y 14 de este pasaje. Marcos 11, 12. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, nos dice en el versículo 12, Marcos 11, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Aquí en la lectura de esta escritura vamos a orar para que Dios nos ayude a entenderla y aplicarla. Padre Celestial, nuestro Padre Santísimo, Dios grande y temible, damos gracias por Cristo nuestro Salvador. Él intercede por nosotros, Él es nuestro mediador. Estamos aquí, Señor, como tu iglesia, y te pedimos, Señor, por sus méritos, por su intercesión, que tú envíes tu Santo Espíritu, nos enseñe, nos consuele, nos guíe. Te pedimos, Señor, que en ese tiempo tu nombre sea santificado. Te rogamos, Señor, para tu pueblo en otras partes del mundo también, que los ayudes, que tu reino se extienda. Rogamos por nuestros hermanos en España, nuestros hermanos Phillips. Te rogamos por nuestros hermanos Boyo en la Ciudad de México. Ayúdalos, Señor. Levanta la obra allá, provee para sus necesidades. Esta gran ciudad, Señor, te pedimos que tú hagas la obra como hiciste la obra en Nínive. No es imposible para ti. Manda un avivamiento, Señor, a esa gran ciudad. Rescata a tu pueblo. Rogamos por nuestros hermanos en Veracruz, nuestros hermanos en Sinaloa, en los Mochis, la iglesia que está siendo plantada. Ayúdalos, Señor. Levanta la obra. Sabemos que tú nos prometiste que tú edificarás tu iglesia. Hazlo, Señor, en nuestra generación. No te olvides de nosotros. Ahora, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Sin duda alguna, todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo son muy importantes, muy significantes en todo su ministerio. No hay ninguna insignificante. Pero podemos pensar que las cosas que hizo en los últimos días antes de la crucifixión son más significantes. Siguiendo con la serie de Marcos, ahora nos toca este pasaje titulado Maldición de la higuera estéril. Algo que sucedió en la primera Semana Santa, a unos días antes de la crucifixión. El incidente es sencillo, 3 versículos nada más, 12, 13 y 14 de Marcos 11, pero nos enseña lecciones muy relevantes. Lo que vamos a ver esta tarde. La primera lección es que el Señor es hombre como nosotros. El Señor es hombre como nosotros, humano. Nos dice en el versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Tuvo hambre porque él tenía estómago, metabolismo como el de nosotros, músculos, hormonas, nervios, como nosotros. Claro, el Señor es Dios, pero en obediencia al Padre, el Hijo se hizo hombre. Por amor a nosotros,
se hizo hombre. Como nos dice en Filipenses, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo como nosotros. Él desde la eternidad es Dios, pero añadió a su divinidad nuestra humanidad, pero sin pecado, sin pecado. Yo creo que nosotros celebramos esto cada Navidad y nos gustan los himnos navideños, cantamos acerca de su nacimiento en Belén. Nos encantan, ¿verdad?, las vacaciones de Navidad y más el aguinaldo, por supuesto. Y qué bueno que lo celebramos, qué bueno que nos gusta eso. Pero como que no captamos lo estupendo, lo maravilloso, lo tremendo que es que Dios se hizo hombre. Qué humillación, qué condescensión, ¿verdad? Dios se hizo hombre. Y amigos, con respeto lo digo, mucho respeto lo digo. No es que Dios quería unas vacaciones y vino a este mundo. No es que Dios se enfadó del cielo y vino a la tierra. Absurdo, por supuesto. Absurdo. Este mundo está lleno de rebeldía, de maldad, de corrupción, inmundicia. El Señor no necesitaba venir a este mundo, pero vino a este mundo. Se hizo hombre para salvarnos, para reconciliarnos con Dios. Y para eso tenía que ser hombre, hombre como nosotros. Es por eso que en 1 Timoteo 2:5 nos dice la Escritura, 2 Timoteo, perdón, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Podríamos esperar Jesucristo, Dios, pero nos dice el apóstol hombre porque tenía que ser hombre para ser nuestro mediador. Nosotros somos hombres y Dios es Dios. Para ser un mediador, o como dice una versión en el libro de Job, para ser nuestro referee entre los dos, tenía que ser hombre. Si el Señor quería salvarnos, tenía que representarnos ante Dios como hombre, obedecer la ley de Dios como hombre, pagar el castigo de la ley como hombre, porque nosotros pecamos como hombres. Y ustedes saben el versículo, la paga del pecado es muerte, pero Dios no puede morir. Es imposible. Tenía que ser hombre para poder morir y ser castigado en nuestro lugar. Y entonces por eso la Escritura dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Por eso se hizo hombre. Y algo que los puritanos les gustaba resaltar, es que Dios se hizo hombre, Cristo se hizo hombre para exaltar nuestra naturaleza. Para exaltar nuestra naturaleza. Él ascendió al cielo en un cuerpo como el de nosotros. Y nosotros podemos entonces también estar en los lugares celestiales, en un cuerpo humano. Esto es tremendo, por supuesto. Y la lección es obvia y nos motiva mucho. Cristo se hizo hombre, entonces Él empatiza con nosotros, porque siente lo que nosotros sentimos, sabe lo que nosotros pasamos. A Él le dio calor. Una amiga fue a Israel y me mandó unas fotos y muchas partes desérticas y mucho calor y sintió calor, le dolió la cabeza a él. El polvo en la carpintería o en el pueblo, al caminar en el polvo, lo hizo estornudar. Se cansó al trabajar en la carpintería, tuvo dolores en su cuerpo, se cansaba. Él sufrió mucho, se entristeció mucho porque sus hermanos no creían. Sin duda alguna, se entristeció mucho. Cuando lloró él ante la tumba de Lázaro, él lloró lágrimas como nosotros, los sentimientos, la angustia, el dolor, fue como el de nosotros. Tuvo hambre, tuvo sed. ¿Se acuerdan en la cruz? Tengo sed. De verdad, tuvo sed. El otro día me puse las chanclas y vine para acá, para atrás. Yo digo, crucé el desierto de la casa para acá. Y venía en mis chanclas y se me enterró una espina. Y se me ocurrió pensar. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo no había tenis. No había zapatos como los de nosotros. Él tenía huaraches, chanclas como los de nosotros. Y él caminaba, él no tenía un carro. En la entrada triunfal él tuvo que pedir prestado un burro, un asno, como vemos en esta mañana. Él no tenía eso.
Y cuando caminó, de seguro caminó por partes donde había espinas. Y las espinas cuando se los pisó le afectaron el pie, le dolió. Él empatiza con nosotros. El autor de Hebreos concluye de esto. Cristo se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Primera lección. El Señor es hombre como nosotros. Él tuvo hambre. Segunda lección. El Señor busca fruto en nuestras vidas. Nos dice el pasaje Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y con este pasaje vamos a Lucas 13, por favor. Lucas capítulo 13. Y voy a comenzarles a leer en el versículo 6. Lucas capítulo 13. La primera parte del capítulo es cuando unos le reportan las noticias que unos galileos habían sido martirizados por Pilato y había mezclado su sangre con la de los sacrificios. Y Jesús le respondió, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos estos los galileos? No, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ese es el pasaje, pero también les dijo una parábola en el versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La lección es la misma, la parábola. El Señor busca fruto en nuestras vidas. Ahora, en nuestro pasaje de Marcos 11:13, nuestro Señor necesitaba algo de comer. Tenía hambre. Le urgía comer algo. A lo mejor tenía gastritis. Se le bajó el azúcar, no sé. Pero de verdad tenía hambre. Pero este incidente fue algo literal. Pero este incidente también es una buena ilustración de la verdad que el Señor busca fruto en nuestras vidas, pero que a veces solo encuentra hojas, muchas hojas y nada de fruto. De hecho, si ustedes leen los comentaristas de este pasaje, se van a encontrar que ellos creen que esta es una historia, sí, pero que es una historia alegórica, así como la parábola que leímos en Lucas 13. Y que eso sí sucedió, pero lo tenemos escrito aquí porque simboliza una lección espiritual. Y muchos se atreven a decir que al último nuestro Señor Jesucristo sabía que no había higos, pero que Él fingió como que no había higos para ir a buscar y para enseñarnos la lección. Yo no creo eso que el Señor fingió, no creo eso de ninguna manera. Sí creo que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Israel se menciona mucho, se representa mucho con la higuera. Y ciertamente nuestro Señor pudo haber enseñado de ahí, de ese punto, que esa higuera así también tenía muchas hojas, Israel tenía muchas hojas, pero realmente no daba fruto. Y muchos lo aplican a eso, a Israel. Otros lo aplican a la iglesia. Que hay iglesias que tienen muchas hojas, muchas actividades, muchas convenciones, mucha música, mucha danza, mucho convivio, muchas conferencias, pero al último, puras hojas y nada de fruto. Me temo que hay muchas iglesias así hoy en día. Pero
A lo último, yo creo que lo más importante es aplicar esta historia no a Israel, claro, al pueblo de Dios sí, pero a la iglesia sí, claro, pero a individuos, a nosotros, a cada uno en particular. Porque muchas veces cuando hablamos de pueblos, y cuando hablamos de iglesia, como que es algo ambiguo. Pero tenemos que aplicar a nosotros, como individuos. El Señor busca fruto en cada persona, en cada cristiano, adulto, joven o niño. Y pasa, ¿verdad?, que unos se bautizan, unos saben decir Dios te bendiga y cantan los himnos y tienen sus favoritos, pero son puras hojas. Realmente nada de fruto. No serás tú uno de ellos. Muchas hojas, pero fruto real no. En tu casa, en tu trabajo, no muestras realmente actitudes cristianas. Y si yo fuera a tu trabajo y les preguntara, ¿sabes que fulano de tal, Mangana, es cristiano? Pero, ¿él es cristiano? No puede ser. ¿Fuera así? ¿O tu esposa te acusaría si pudiera ante el ministerio público? ¿O si no le diera vergüenza, viniera a los ancianos y te acusara de lo que haces como esposo supuestamente cristiano? ¿O tus hijos te acusarían, mujer, de que te la llevas en el celular o te la llevas viendo novelas? Hay un fruto aquí o hay puras hojas aquí en la iglesia y fruto real allá afuera. No. Yo creo que lo tenemos que aplicar a eso. Ahora, hay que aclarar aquí cuál es el fruto que el Señor busca en nuestras vidas. ¿Cuál es el fruto? Unos luego piensan, el fruto del evangelismo. El fruto, debemos de ganar almas para Cristo. Eso es el fruto que el Señor quiere de los cristianos. Es cierto que debemos de compartir, como dice el himno, sembrar la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Claro que sí. Pero ese no es el único fruto, no es el fruto principal de eso. Leyendo la Biblia te vas a dar cuenta que el Señor busca un fruto, por así decirlo, compuesto, como las granadas. Sí, saben de las granadas, ¿verdad? Que las abren y tienen como unas capitas y unas frutitas por dentro, ¿verdad? Sí, muchos. Podemos hablar así del fruto que el Señor busca, un fruto compuesto. Y se compone primeramente del fruto del arrepentimiento. Eso es lo primero que busca el Señor. Juan el Bautista luego predicó, y eso es lo que les gustaba decir a los que venían a bautizarse y que no daban realmente fruto. Primero deben dar frutos dignos del arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios. En primer, se viene a bautizar, quiere decirte que tú eres cristiano, que quieres el perdón de... primero, frutos dignos del arrepentimiento. Que nos volvamos de nuestros pecados a Dios. También, por supuesto, el Señor busca el arrepentimiento, el fruto del arrepentimiento, pero también el fruto de buenas obras. El fruto de buenas obras. El apóstol escribió, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para que no sean sin fruto. Claro, no somos salvos por nuestras buenas obras, no somos salvos por el fruto, pero como fruto de nuestra salvación, nosotros producimos, hacemos cosas buenas, justicias, como dice en otra parte. Podemos decir para hablar como Santiago, la fe sin el fruto de las buenas obras está muerta. No es fe en Cristo, no es fe de Dios, no es la fe que salva. Entonces, el Señor busca el fruto del arrepentimiento, el fruto de las buenas obras, pero también el fruto de la alabanza. El fruto de la alabanza. Si tienen sus Biblias, vean en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, al final del libro de Hebreos, nos explica el autor qué es lo que Dios quiere y busca en nuestras vidas. Nos dice en el versículo 15, Hebreos capítulo 13 y el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Un cristiano que no alaba es una contradicción en términos, es una paradoja.
Como cristiano, entiendes que es por pura misericordia, que el Señor te perdona todos tus pecados. Es por pura misericordia que te adopta ser hijo de Dios, que es por pura misericordia te hace heredero de Dios, coheredero con Cristo. Y a lo último, te lleva al cielo por pura misericordia, como cristiano. Entonces, ¿entiendes eso? Claro que alabas al Señor. Claro que tienes esa gratitud, esa actitud de adorar al Señor. Dale gracias con tu boca, como puedas. Yo me acuerdo cuando era niño, me impactó mucho que fui a una tienda cerca de las 5 de mayo. Y en la tienda habían dejado encargado a un niño que no hablaba y de hecho no podía hablar. Y cuando llegué y le pedí lo que quería y me contestó, y no podía hablar bien el niño. Y me estaba haciendo señas que hoy te van a venir la gente. Me impactó mucho como niño, por supuesto. El cristiano a veces no puede cantar ni en fu ni en fa, como dice la hermana Martínez, ¿verdad? Pero quiere expresar su gratitud, como sea. Adiós. El Señor busca el fruto del arrepentimiento, las buenas obras, el fruto de la alabanza. Y en último lugar, yo creo que lo estaban esperando, el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, por supuesto. Según Gálatas capítulo 5, todo cristiano tiene el fruto del Espíritu Santo. Es producido, por supuesto, por el Espíritu Santo. Él planta, él germina, él hace que crezca el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Él es, por supuesto, esas virtudes que nos hacen como Cristo. Pero nosotros estamos ahí involucrados en esto. Claro. Ese es el fruto que el Señor Jesucristo busca en nuestras vidas todos los días. Todos los días, observando, supervisando. ¿Cómo va esta persona? ¿Cómo va este hermano? ¿Está produciendo este fruto? ¿Le falta? Ahora, todo esto no es nuevo para nosotros. Y si usted es cristiano, a lo mejor está con su conciencia. Es cierto, a mí me falta mucho fruto. Bueno, yo creo que a todos nosotros nos falta fruto. Quisiéramos más fruto, claro que sí. Y vamos a ver muy brevemente de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. ¿Qué podemos hacer? El Señor busca fruto en nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer? Juan capítulo 15. Y quiero que vean con sus propios ojos, especialmente el último versículo que voy a leer. Voy a comenzar en el versículo 1 de Juan capítulo 15. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, en uno de esos famosos yo soy la vid verdadera. Niños, ¿saben qué es una vid? Es la planta que da uvas, ¿verdad? Y mi padre es el labrador, otra palabra extraña tal vez para aquí, para Sonora. El labrador es como el jardinero, el campesino, el que está labrando, ¿verdad? Todo pámpano, no sé por qué usan esa palabra, a lo mejor en España saben que es un pámpano. ¿Qué es un pámpano? No tengan miedo. El racimo donde viene, ¿verdad? La rama donde vienen las uvas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Por qué busca Cristo fruto en nosotros? ¿Por qué quiere Él mucho fruto en nosotros? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por eso quiere Él que produzcamos
fruto. Como dice en otra parte, Él quiere que estemos llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Él quiere que la reputación de Dios Padre, la fama de Dios Padre, sus propósitos, su amor y gran poder sean exaltados. Por eso quiere el fruto en nuestras vidas. Entonces, hermana, hermano, por eso tenemos que hacer algo si nos falta esto. ¿Qué podemos hacer? Veamos 2 pasos que nos enseña Juan 15. No voy a predicar sobre Juan 15, nada más brevemente 2 pasos. Número 1, para que lleves fruto, tienes que estar unido a Cristo. Tienes que estar unido a Cristo. Noten eso, cómo lo enfatiza aquí este pasaje. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Para que lleves fruto, en primer lugar, tienes que estar unido a Cristo. Pero ¿cómo me uno a Cristo, Paco? Por nuestra fe en Él. Por nuestra fe en Él, porque creemos en Él. El Espíritu Santo nos une a Cristo. Y es una unión espiritual, pudiéramos decir, misteriosa, pero súper maravillosa. Nos une tanto a Cristo, el Espíritu Santo, por nuestra fe en Él, aunque no lo entendamos. Nos une tanto que es como si Dios, por así decirlo, nos ve adentro de Cristo. Nos ve en Él, siempre en Cristo. Es por eso que al apóstol Pablo siempre le gusta usar esa frase, en Cristo, en Él, en Cristo, en Él. Y esto es lo que nos salva. La vida de Cristo es nuestra vida. Nuestros pecados son de Él. Como en un matrimonio, ¿cómo se llama? En bienes mancomunados. Las deudas del esposo son deudas de la esposa. Las deudas de la esposa son deudas del esposo. Los bienes del esposo son bienes de la esposa. Los bienes de la esposa son bienes mancomunados. Y estamos casados con Cristo en bienes mancomunados. Nuestras deudas son de Él. Sus riquezas son nuestras. ¡Qué glorioso es el Evangelio! Esas buenas noticias. En unión con Cristo. Él, su vida es nuestra, su justicia es nuestra, su perfección es nuestra, nuestra debilidad, nuestros pecados, todo son de Él y Él los soluciona, Él los paga. Es por eso que dice la Escritura, al que no conoció pecado, a Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él, estando unido a Cristo, puedes producir el fruto, porque Él te da la savia. Si saben, niños, lo que es la savia, muchas veces es el líquido blanco, ¿verdad? Ese líquido blanco y que ustedes rompen una flor o algo y sale un líquido, la savia que alimenta por todas partes del árbol. La savia de Cristo nos alimenta a nosotros, nos fortalece, nos da la energía para vivir y producir el fruto. Por ejemplo, es por eso que el apóstol Pablo puede decir, en los problemas económicos que a veces le falta, a veces en abundancia, al último él dice, yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es eso. Muy bien. ¿Qué tienes que hacer para llevar fruto? Tienes que estar unido a Cristo. Pero ¿qué tienes que hacer para llevar más fruto? Tienes que ser podado. Esto es lo que duele, esto es lo que no nos gusta. Tienes que ser podado. Versículo 1, Juan 15. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
En otras palabras, lo limpiará de las ramas secas, las ramas podridas, las ramas chuecas, quitarle para que produzca más fruto. Ahora, si quieren saber más de esto, le pueden preguntar al hermano Nacho, ¿verdad? O a nuestro hermano Alfonso, porque a veces tenemos que cortar tanto para que produzca más fruto. Ellos les pueden explicar aquí. El caso es, y ustedes saben, duele muchas veces que Dios nos tenga que podar. Nos manda pruebas. Nos manda angustias, problemas fuertes. Tiene que quitar ídolos en nuestras vidas. A veces duele mucho, pero vale la pena. Vale la pena, porque así podemos dar fruto, más fruto para Dios. Oye, Paco, espérate. Si sigo la lógica aquí, esto es algo que hace Dios. Dios es el que me une a Cristo. Dios es el que me poda. ¿Yo qué hago? Yo no tengo nada que ver aquí. Claro que sí. Tú eres el que crees. Tú eres el que permaneces en la palabra de Cristo. Tú eres el que oras. Tú eres el que andas en amor. Y quiero que escuchen de esos temas. Los temas vienen desde el principio, pero comienzo a leer en el versículo 7. Una vez más, Juan 15, 7. Escuchen, es lo mismo y lo que Cristo nos dice. Esto es lo que ustedes hacen. Esto es la unión con Cristo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté cumplido en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esas melodías, ¿verdad?, entrelazadas. Mi palabra, la oración, el amor. Es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Terminando la primera lección del pasaje, el Señor es hombre. Segunda lección, el Señor busca fruto. La última lección, el Señor es soberano sobre todo. El Señor es soberano sobre todo. Volviendo a nuestro pasaje en Marcos 11, vean el versículo 14. Marcos 11, 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora vean el versículo 20, Marcos 11, 20. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste. Se ha secado. Algunos critican al Señor diciendo, el Señor maldijo la higuera, estaba enojado porque no había higos. Lo critican así. Bueno, aquí no dice que el Señor se enojó. El Señor nunca cometió pecado. Nunca hizo algo sin razón. Y aquí vemos claramente que el Señor hizo este milagro, y fue un milagro que se secó así inmediatamente. Pero lo hizo para enseñarnos que Él busca fruto en nuestras vidas. Que tengamos cuidado de tener nada más hojas. Y que debemos orar con fe en Dios. Ven el versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar,
y no dudar en su corazón, sino que creyere será hecho lo que dice, lo que le diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pedro le dice, mírale, que Cristo le dice, tened fe en Dios, ora en Dios, claro que sí. Oye, Paco, me dice usted, ¿está bien? Yo entiendo eso. Pero dice en el versículo 13, ¿te lo leo, Paco? Bueno, léelo. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ese es mi problema, Paco. Era imposible que la higuera tuviera higos porque no era tiempo de higos. La higuera, Paco, no tenía culpa de nada. No era tiempo de higos y el Señor la secó porque no tenía higos. Bueno. Es por eso que la lección aquí es que el Señor es soberano sobre todo. ¿Saben qué quiere decir soberano? Que Él hace lo que Él quiere hacer. Él hace lo que Él quiere hacer. Él hace según su voluntad. Cada árbol, cada animal, como veíamos en esta mañana. Y aquí cada higuera, flor o fruto es parte de su creación y está sujeta a la voluntad del Señor. Y vamos a pensar aquí un poquito. Vamos a pensar. ¿No nos parece bien aquí que la higuera se secó luego? Ese es nuestro problema. Se secó luego. Pero, ¿qué tal si la voluntad de Dios fuera que no lloviera por mucho tiempo? Que hubiera una sequía, que no lloviera en semanas, en meses, en años. Parece como que hace años que no llueve aquí en Hermosillo, ¿verdad? Pero esas lluvias de verdad. Bueno, que no lloviera en esa higuera que estaba junto al camino. La higuera también se hubiera secado. ¿Por qué? Porque no llovió, porque en la voluntad de Dios no llovió. La diferencia es de tiempo. Se secó luego o se secó en meses, pero se secó. Y en comparación con la eternidad, esa diferencia en tiempo no es nada. ¿Me explico? A lo último, si hubiera hecho la voluntad del Señor soberano. Usted me dice, pero Paco, mi problema es que no era tiempo de higos. Ese es mi problema. La higuera no tenía la culpa. Bueno, la respuesta aquí es, el Señor no puede hacer lo que Él quiera con su creación. No puede hacer lo que Él quiera con nosotros, con sus ángeles, con los humanos, con los animales. Es su creación. Entonces aquí respondería como Pablo, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Eso es lo que contestaría Pablo. Pero les voy a decir lo que contestaría el hermano Paco. Hablo como hombre. Hablo como necio, como diría el apóstol Pablo. Y aprovechando una vez más que la hermana Julia no está aquí. La hermana Julia es muy, pero muy literal. No le gustan ni las caricaturas. Dice, ¿cómo que un gato hablando? No, con los gatos no hablan. Bueno, pero yo les recomiendo que le preguntemos a la higuera su opinión. Vamos a hablar con la higuera. Y si ustedes me dicen, Paco, la higuera no habla, pues yo le contestaría, en la Biblia vemos que los árboles cantan. Eso quiere decir que pueden hablar. Bueno, eso es otra cosa. Es poesía eso, cuando se menciona eso, claro. Bueno, pero vamos a la higuera y le preguntamos su opinión. Higuera, ¿qué opinas tú que te secó nuestro Señor Jesucristo? Porque tenías hojas, pero no había higos. ¿Fue cruel Cristo? ¿Qué injusto? ¿Qué opinas tú como higuera? ¿Qué nos contestaría esa higuera? Yo me imagino a la higuera
diciéndonos muy emocionada, yo soy la higuera más bendita del universo. ¿Pero cómo? Sí, Paco. A través de mí, mi Creador se glorificó. Me sequé, sí, pero mi Creador se glorificó. Demostró su gran poder. Enseñó sobre la fe, enseñó sobre la oración, enseñó que Él es soberano sobre todas las cosas, aun los árboles como yo. Yo soy la higuera más bendita del universo. Y déjame decirte, hermana, que sufres, hermano, que sufres. No sé qué sufres, pero es algo muy fuerte, muy angustioso, muy doloroso. En el cielo, ahorita tal vez no lo entiendes, pero en el cielo tú vas a reconocer qué bendito soy, qué bienaventurado soy, que el Señor me usó a mí, mi enfermedad, mi sufrimiento para su gloria. Y aprovechando una vez más que la hermana Julia no está aquí, cuando ella me dijo que su padre se estaba muriendo de cáncer, eso fue lo que pensé y dije, a lo último va a ser una bendición, una bienaventuranza. Muy joven él. Esa muerte va a ser para la gloria de Dios. Y así lo vamos a reconocer en el cielo, con cosas tan traumáticas y feas que nos pasan en esta vida, ¿verdad? Es un privilegio cuando Dios nos usa. Sí, nos duele mucho e entristece mucho ciertas situaciones, pero lo último, tenemos que pensar, el Señor es soberano, lo permitió y lo dirigió y lo gobernó así. Todas las cosas de nuestras vidas, buenas o malas, cada circunstancia, cada problema, cada angustia está bajo su voluntad soberana para cumplir sus propósitos de gracia. Entonces aquí en las cosas de la vida, que no hay la materia que tú quieres tomar en el próximo semestre, que una piedrita rompió el vidrio de tu carro, que el jefe escoge a otra persona para ese proyecto, que ahí tú llenas la línea por lo que estás pasando. Todo eso está bajo la soberanía y la providencia de Dios, perfecta. Y aplicar, hermanos, esta verdad nos debe tranquilizar mucho, mucho. Ojalá que Dios nos dé más fe, que nos quite esa inclinación, ¿verdad? Y que creamos en esta gran enseñanza. Por cierto, la vimos en esta mañana también. Dios soberano sobre todo. Y a lo último, nos lleve a alabar a Dios de todo corazón. Soberano sobre todo, reina siempre el Dios de Sión. Él merece de su pueblo alabanza y bendición. Oremos al Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Padre Celestial, Dios soberano, Señor bueno, misericordioso y perdonador, te damos gracias por Cristo, nuestro Señor, 100% Dios, 100% hombre, que se compadece de nosotros, pero sobre todo que se hizo hombre por amor a nosotros, para glorificarte a ti, purificando nuestros pecados, dándonos la fe, preparando las buenas obras, dándonos el fruto, el Espíritu Santo, dándonos ese fruto de alabanza a tu nombre. Por medio de él, tenemos un glorioso Salvador. Te rogamos, Señor, que apreciemos estas verdades
Nos transformes por tu gracia en esta semana, que recordemos estas verdades del Evangelio y nos gocemos y con gratitud todos los días de nuestras vidas te alabemos y te glorifiquemos y te honremos con nuestra voz y con nuestra vida diaria. En Cristo Jesús. Amén.